Todo lo que pasa en Miranda, en Cadena Ser Miranda. Laura, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, me traes un libro y digo, pero me hablaba esta mañana que nos vamos a la Comunidad Valenciana, pero ¿no quedamos que el escritor del que vamos a hablar hoy, sus elementos de referencia no eran Valencia? Bueno... No era. Sí, no, pero es el escritor valenciano por antonomasia, ¿no? Sí, pero no se refería mucho a su comunidad autónoma. No, bueno, en su obra. En alguna de sus obras sí tiene una serie de novelas. Esta novela no. Esta es una novela de su etapa social, pero hay otras novelas que sí que se desarrollan en la Comunidad Valenciana. La más famosa, Cañas y Barro, que se llevó a la televisión en su momento con una serie de televisión con notable éxito. Sí, cuando solo había una. Cuando solo había un canal. Sí. Bueno, había dos. La primera y la segunda cadena. Sí. Entonces tenías una capacidad de elección muy amplia. Bueno, además, ni siquiera había un horario 24 horas como hay ahora. Bueno, igual, además de haber pocos canales... Te voy a decir una cosa, igual era mejor, ¿eh? Sí, bueno, se hacían cosas que ahora no se hacen, porque... Bueno, yo creo que de todas maneras ahora sí que estamos cambiando de tema en una fase en que la televisión tampoco te creas que es algo que se ve mucho, ¿eh? Vicente Blasco Ibáñez es nuestro autor de esta semana, ¿no? Eso es. Bien. Vicente Blasco Ibáñez, que escribió esta novela... La Catedral, que se titula La Catedral, que efectivamente, como bien decías, no está la trama no está presentada en Valencia, sino en otra ciudad española que es Toledo. La Catedral es un título simbólico porque es una novela, como ya he adelantado, de corte social. Entonces, el protagonista es un cura, un sacerdote, Gabriel, que va a pasar del seminario nos va a transcurrir su vida hasta ser un activista anarquista. Bueno, es bastante crítica con la sociedad de la época. Estamos en principios del siglo XX, la época de la Restauración borbónica, y critica Blasco Ibáñez dos cosas: la sociedad en general, sobre todo las élites políticas, pero también el papel que él considera hipócrita de la Iglesia. Claro, utiliza la catedral. Claro, vayamos por partes. ¿Quién era Blasco Ibáñez? Pues se le podría definir bastante bien en 3 o 4 palabras. Era periodista, era escritor y era republicano. Eso. Además, abiertamente republicano, ¿no? Con lo cual no ocultaba también su ideología. Entonces, este es el argumentario del que partía el propio autor, ¿no? Claro, esto se va a reflejar, por supuesto, en el enfoque de sus escritos, en este caso de las novelas. En un momento en el que la Iglesia tenía muchísimo poder en España. Eso o sea, también hay que atribuirle el mérito de afrontar un tema así en una novela, ¿no? Sí, él no critica la religión católica, sino que lo que critica, ni tampoco la religión dentro de la sociedad, sino lo que critica son las élites religiosas, los dirigentes de la Iglesia, a los que calificaba de hipócritas. Como decía la abuela, los que mangoneaban, ¿no? Eso es, los que mandaban, los que mangoneaban, efectivamente. ¿Por qué les critica? Porque hay una evidente diferencia social de clases que él cree que no ataja a la Iglesia como digamos la jerarquía eclesiástica como debiera, en el momento en el que se desarrolla la novela. Entonces tiene ese título de la catedral y hay bastantes símbolos religiosos, pero todos tenemos que interpretarlo siempre con una doble vertiente de crítica. Él fallece unos años antes de la Guerra Civil, concretamente en el año 1928, y no fue consciente de lo que pasó en la contienda, pero probablemente hubiese asentado más sus opiniones, ¿no? Pues seguramente, porque él tenía, como bien dices, una posición ideológica muy clara. Entonces, seguramente, si su vida hubiese avanzado hacia los años 30, pues es evidente su posicionamiento en la guerra. En cualquier caso, aunque es una novela, pero al final trasladó sus ideas a sus personajes, ¿no? Claro, es una novela que se puede denominar histórico-social, porque si bien toda la trama, que no voy a desvelar porque también tiene detrás una historia de amor, también se puede analizar el punto de vista de la mujer, de cómo era la vida de una mujer entonces. Bueno, tiene varias subtramas, digamos la novela, todo en este área social.
pero efectivamente también es una novela que tiene su nudo, su desenlace, y tiene una historia de amor romántico. Hombre, también. Vamos a ver, es evidente que una novela le tienes que poner... Tiene que tener su chispa. Y varios elementos de engarce, ¿no? Si el argumento es único, no pasas de 30 páginas, ¿no? Entonces, lo bonito de la novela es que te presenta diferentes personajes, diferentes variables, y a partir de ahí se construye una historia, ¿no? Efectivamente, se está haciendo una obra de la catedral, y también hay otro personaje importante que también se va a reflejar otro estamento social, digamos, que es el arquitecto. Hay diferentes personajes. Es una novela muy bonita, muy fácil de leer, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, porque está escrita en 1903. Esta edición que yo traigo del profesor Cantera es una primera edición, es un libro que ya tiene más de 100 años. 121 años tiene la novela, exactamente, ¿no? Efectivamente, 121 años. Entonces, bueno, pues hay que leerla, y si te das cuenta, pues si bien la trama no es actual, sí que podemos extrapolar los problemas que se relatan a la vida actual, desgraciadamente. Pero vuelvo a lo de siempre. Cuando tú empiezas a leer una novela y la sitúas en su tiempo, la trama, yo creo que te empieza a dar valores que la enriquecen. Por ejemplo, un clásico de la literatura española, El Lazarillo de Tormes. Pues antes de leer el libro, yo siempre... por cierto, ya hay quien dice que de anónimo nada, que ya sitúan a su autor, ¿no? Pero yo lo primero que recomiendo es año en el que se escribió, es un dato muy importante para tener conciencia sobre cómo era la España en ese momento, que yo, entre tú y yo, en bajito, yo creo que define muy bien la España actual también, ¿eh? Pero bueno, claro, por eso he dicho que el contexto es la restauración borbónica. Esto te lo digo en bajito. Yo además lo cuento como anécdota. Cuando viene alguna persona que conoce el extranjero y me dice, ¿qué tengo que hacer para conocer España? Yo le digo, léase usted El Lazarillo de Tormes. Cambie el Lazarillo por un personaje del siglo XXI y tiene usted perfectamente reflejada la España. Pero sí te aportan datos esenciales sobre modo de vida, sobre costumbres. Pero repito, mire usted el año en el que fue escrito ese libro, ¿no? Efectivamente. Luego tiene una cosa que es muy bonita del escritor, de Blasco Ibáñez, que como tú bien has dicho, es periodista también, ¿no? No solamente es novelista. Entonces, esa manera de escribir tan detallada y tan cronista, vamos a decir, pues es muy fácil de leer y muy entretenida. ¿Sabes por qué estoy sonriendo? Hay una frase que se dice de nosotros los periodistas, que en el fondo somos escritores frustrados todos. Sí, bueno, hay muchos con esa doble faceta vital, ¿eh? No sé por qué no te animas tú a escribir. Seguramente lo haces muy bien. Estamos en ello, pero no novela, ya lo sabes. Sí, pero bueno, quiero decir que los periodistas tenéis una facilidad de análisis y de resumen, ¿no? Digamos, de detallar, que no tienen otras profesiones. Bueno, entonces esto reflejado a la creatividad literaria o llevado a la creatividad literaria, pues enriquece mucho. A mí había un escritor y periodista que me gustaba mucho, que era Josep Pla, que fue uno de los grandes periodistas en su época, trabajó en Francia especialmente para La Vanguardia, y bueno, pues tiene alguna de las obras, por ejemplo El Cuaderno Gris, es uno de los libros que hay que leer una vez en la vida, ¿no? Y le preguntaron una vez cuál era la diferencia entre el Josep Pla escritor y el Josep Pla periodista, y lo resumió solo con 2 palabras. ¿Sabes cuál era, no? Dímelas. El adjetivo. Dice, un periodista no tiene que adjetivar nunca. Eso es. Usted no diga, hay un conflicto muy grande en Valencia. Diga usted, inundaciones en Valencia. Y lo del adjetivo déjelo, alguien lo utilizará. Sin embargo, si lo llevas a un texto literario, hay que describir. Utilice usted el adjetivo que considere oportuno. Entonces, fue muy escueto la respuesta. La diferencia es el adjetivo. Bueno, es bastante escueto, pero muy claro. Claro, no, pero alguien igual esperaba una tesis doctoral, ¿no? Y te responde con 2 palabras, ¿no? Sí. Digo, soberbio Josep Pla. Hombre, Blasco Ibáñez yo creo que es un referente de las letras españolas del siglo XX, y esta es una de sus novelas. Quizá no es la más conocida, pero sí que es una de sus mejores novelas. Entonces merece la pena. Yo he leído Cañas y Barro y también es un retrato social de la época, con crítica muy dura al momento, ¿eh? Eso es. Es decir, sus novelas tenían carga de profundidad. Por lo menos las que he leído, cargas de profundidad. Sí, prácticamente todas, prácticamente toda su obra es esta carga social, de crítica social, efectivamente. Y en este caso, a la crítica social se une la crítica de la jerarquía de la Iglesia Católica en España. Por cierto, una primera edición siempre es un lujo.
Claro, esto es una primera edición. Un lujo que tenéis, como siempre, en la de la biblioteca. Hay muchas primeras ediciones. No, por supuesto no todos los libros lo son, pero sí que hay muchas. Y esta es una de ellas. Esta es una edición, además, hecha en Valencia. En la ciudad de Valencia. El propio autor, al final de la obra, pone que está terminada en agosto, entre agosto y septiembre de 1903. Y pone como lugar Playa de la Malvarrosa. Efectivamente, las primeras ediciones, con el paso del tiempo, pues tienen un valor añadido. Si bien esta no está en el mejor estado, está bastante leída. No sabemos muy bien si este ejemplar pertenece a la familia de Cantera, que nace en 1901, y esto es una primera edición, con lo cual está editado cuando Cantera solo tiene 2 años. Pero bueno, no sé si es de sus padres o lo compró él después, porque él era muy amante de buscar en las librerías de viejo libros de primeras ediciones. O sea, que es probable que lo haya comprado él ya con posterioridad. Hablabas de escrito en la playa La Malvarrosa. Los que hemos tenido la posibilidad de pasear por sus arenas, la verdad es que es un lugar magnífico para desarrollar la creatividad, ¿no? Y además, y luego con otra particularidad, es verdad que el Mediterráneo tiene una luz especial, una inspiración especial, ¿no? Claro, efectivamente. Bien, yo creo que toda España está hoy con esa comunidad, ¿no? Con Valencia, pero todo el levante español es pues digamos que... Es una maravilla. Una maravilla, efectivamente, de las muchas que tiene nuestro país. Entonces, al profesor Cantera no solamente le interesaban obras vinculadas con el mundo que le apasionaba, sino que también la literatura formó parte de su vida, ¿no? Porque hace poco leí una entrevista con un artista importante que decía que toda persona que lee novelas a partir de los 30 años que ya no le interesa demasiado. Dice, la primera parte de tu vida tienes que leer novelas, pero la segunda ya libros específicos vinculados con las pasiones que tienes. Yo ahí discrepo un poquito, ¿eh? Bueno, yo creo que esto no se cumple en el caso de Francisco Cantera, por lo que yo sé de su biografía y por lo que he ido los datos que voy recopilando. Lee absolutamente de todo. O sea, es una persona que lee todo lo que cae en sus manos y que tiene intereses múltiples. Por supuesto, no lee solo lo que a él le viene bien como profesional, sino que lee novelas y de todo tipo. Además, es un gran amante de la literatura española, de los clásicos españoles y también especialmente de la poesía. Entonces vamos a encontrar en su biblioteca poetas clásicos, pero también todos los poetas contemporáneos en su vida. O sea, quiero decir que leía todo, porque además guardaba revistas de todo tipo. No solamente leía libros, leía revistas, leía prensa nacional e internacional. Cantera leía muchísimo y de todo tipo de temas. Es que al final la literatura hacía algo muy importante, que es desde tu casa abrirte ventanas al mundo, ¿no? Y en un momento en el que dicen que adolecemos un poco de desarrollar la imaginación, bueno, pues yo creo que el libro es el arma perfecta para desarrollar la imaginación, ¿verdad? Así es. Y luego hay libros, como dice, de todo se aprende algo, sí. De algunos aprendes lo que no tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer, efectivamente. Pues no sé si nos queda algo por contar, pero yo creo que hemos hecho un diagrama bastante interesante de lo que representa esta obra. Repito, una primera edición de las muchas que hay en la Fundación del Profesor Cantera en nuestra ciudad. Y hoy, como decía mi invitada, quería hacerle un guiño a la comunidad valenciana, con un nombre clásico de las letras. Si vas a Valencia y dices un escritor valenciano, es el primero que te sale. Sí, Blasco Ibáñez. Y si pides un pintor, ¿qué te sale? Sorolla. Sorolla. ¿No? Así es. Laura, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por este ratito de radio y de conversación, como siempre, ¿vale? Gracias a ti. Y a leer, ¿eh? Y a leer, todos a leer. Y bueno, os recomiendo que lean esta novela de La Catedral. Pues mira, no la he leído. Bueno, pues ya me ha picado el gusanillo. Estás a tiempo. Ya me ha picado el gusanillo.